Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron». Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y éstos les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Domingo tercero de Pascua. Reconocer a Jesús. Tomen en serio el proceder de ustedes en esta vida, nos dice la segunda lectura de la misa de hoy. En el fondo se trata de elegir si ser cristianos en serie o ser cristianos en serio. La muerte de Cristo en la cruz nos muestra las dimensiones del pecado del hombre. Muere Dios por nosotros. El pecado ha quedado desdramatizado para el hombre, pero solo por el hecho de que Dios ha cargado sobre sí mismo toda la dramaticidad del mismo. Ustedes han sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro y plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto y sin mancha, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para nuestro bien. Nos sigue diciendo la segunda lectura de la misa de hoy, que hoy, como es evidente, tomo como punto de base para la reflexión de la homilía. Hemos muerto al pecado. El bautismo significa precisamente eso. Entonces se trata de vivir coherentemente, de vivir como quien ha cortado con el pecado. La semana pasada Cristo decía a los apóstoles: «Reciban el Espíritu Santo, los pecados les serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y les serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Fruto pascual inmediato y precioso, entonces, regalo del Señor resucitado, es este perdón divino confiado a los apóstoles y a sus sucesores, que permanece en la Iglesia como un signo eficaz a través del cual el mismísimo Dios sigue obrando. Él obra de modo singular a través de los sacramentos, y que llamamos con diversos nombres, cada uno de los cuales revela un aspecto importante del mismo. Normalmente decimos la confesión, pero también lo llamamos reconciliación, penitencia, conversión. Ser cristiano en serio, como decíamos al principio, implica entonces acercarse a la confesión con alegría inmensa y serena de quien se dispone a experimentar el perdón de Dios una vez más.
Por eso son tan importantes también los pasos previos o las etapas, digamos así, de una buena confesión. La seriedad en el examen de conciencia, el verdadero dolor de los pecados, el efectivo propósito de mejorar, el no tener miedo de confesar nuestros pecados. El sacerdote es como un médico, no tenemos que ocultar nada. Y el satisfacer con fervor renovado en la confesión. Cada uno de estos pasos daría pie a un comentario especial. Cuando yo digo la seriedad en el examen de conciencia, más de una vez me ha tocado ver personas que están esperando en la fila para la confesión, donde todavía se hace fila para la confesión, y con la actitud de quien está un poco comadreando, comentándose las últimas novedades, cuando no directamente acumulando nuevos pecados con chismes y con habladurías. El verdadero dolor de los pecados como segundo paso. Hay gente que a veces viene a decir lo que ha hecho casi con la actitud de quien fanfarronea, de quien se manda la parte. No basta decir lo que he hecho. Confesar el pecado, los pecados, significa reconocerlo como tal y por lo tanto no es una cosa de la cual uno se gloría. Efectivo propósito de mejorar, no un vago propósito, una veleidad, sí, sería lindo, me gustaría. El no tener miedo de confesar los pecados al sacerdote. Muchas veces pasa que de ciertas materias no hablamos directamente, no decimos nada, y muchas veces el sacerdote por delicadeza, para no herir nuestra sensibilidad o para no dar tampoco la impresión de una malsana curiosidad, no nos va a preguntar cosas pensando que nosotros tenemos buena intención de confesarnos bien. Pero si no la tenemos, o si tenemos una idea equivocada de la confesión, y bueno, entonces se nos van quedando cosas en el tintero y no estamos haciendo bien las cosas. Y el satisfacer con fervor renovado. La penitencia que se nos da tantas veces es tan chiquita, tan insignificante, tan irrisoria, que nosotros corremos el riesgo de pensar que listo, ya está, con un Padre Nuestro, 2 Ave Marías o cosas por el estilo, ya está, ya hicimos. En realidad tenemos que verdaderamente satisfacer, tratar de alguna manera recomponer las situaciones y las heridas que hemos provocado con los pecados que hemos confesado. Ser cristiano en serio implica celebrar con todo el corazón los misterios que dan al mundo la vida, la fuerza y la alegría. La misa en primer lugar. Pero pensemos también en los otros sacramentos. El matrimonio, tantas veces tan mal preparado y peor celebrado, como si fuese un espectáculo simplemente. O el bautismo, el de nuestros hijos y ahijados y sobrinos, que debe recordarnos la alegría del propio y cuyas celebraciones deberíamos fijar en nuestra atención como momentos en los cuales los misterios que celebramos signan nuestra vida. Pero nosotros somos así, estamos más atentos a los movimientos del fotógrafo que a los ritos expresivos que realiza el sacerdote. Ser cristiano en serio implica rezar en profundidad cada día, todos los días. La Biblia, el rosario, las visitas al Santísimo Sacramento nos ayudan. La oración es alimento y descanso. Eso es la oración para el alma. Cuando algún cristiano me dice que no reza todos los días, yo le pregunto, ¿comés todos los días? ¿Dormís todos los días? Y bueno, ¿cómo puede subsistir un cristiano sin alimento ni descanso para su corazón, para su alma? Que es precisamente la oración. Ser cristiano en serio implica testimoniar a Cristo cada día en el mundo, en la vida de familia, en el trabajo, los amigos, los vecinos, los conocidos, los enemigos también, porque hay un modo cristiano de tratar a los enemigos. En fin, ser cristiano significa en definitiva descubrir la presencia del resucitado que recrea con amor incesante nuestras vidas y dejarnos transformar por Dios. Como los dos viajeros de los cuales nos habla hoy el Evangelio, ni los ojos ni los oídos les indicaban que estaban en presencia de Jesús, pero esa presencia era verdadera, se requería la mirada de la fe. La alegría de los discípulos en el Evangelio de hoy es alegría de resurrección y es eucarística. Descubren al Señor en las Escrituras y en la fracción del pan que históricamente es el primer nombre de la misa, de la Eucaristía. El nombre que actualmente más utilizamos hace referencia al envío. Misa proviene de misión, aunque muchos cristianos salen del templo con tanta prisa que uno no sabe si van a o huyen de.
La alegría de la fe se traduce también en la capacidad de compartir con los demás. Para el cristiano, la solidaridad y el compartir nunca son una variante opcional espiritual, solo disponible para modelos más sofisticados. Son tan elementales como la esencia misma del Evangelio, que es el amor que se entrega hasta la muerte. En nuestra tierra, esta sensibilidad cristiana para compartir está no pocas veces condicionada por una especie de virus de refinada hipocresía espiritual, y que consiste en refregar a diestra y a siniestra las supuestas riquezas de la Iglesia, los autos de los curas, el lujo de las parroquias y otros tópicos de esta clase que son manipulados por los enemigos de la fe y luego puestos en bocas de mediocres tacaños y espiritualmente pigmeos. Mirada de fe implica también darnos cuenta de que en esta misa el Señor Jesús está presente entre nosotros, explicándonos las Escrituras y partiendo para nosotros el pan de la Eucaristía, que no es el premio para los buenos, aunque se suponga que para recibirlo estamos en gracia, sino que el alimento de los que caminamos hacia la resurrección. No se da porque seamos santos, pero sí para que lo seamos. Y la Eucaristía no crea élites de cristianos, sino cristianos comprometidos con todos, sin discriminación de ninguna clase. Que cada día vivamos verdaderamente como resucitados, esperando la venida definitiva del Señor y viviendo ya desde ahora anticipadamente la alegría de lo único definitivo, la resurrección. Tan grande es el bien que espero que todo mal me es pasajero, decía San Francisco, y nosotros lo repetimos hoy con él. Amén.